Isaías capítulo 40. Vamos a leer desde los versículos 27 al 31. Isaías 40, 27 al 31. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pedimos la ayuda del Señor sobre su palabra. Señor y Dios nuestro, queremos suplicarte que tú derrames en esta hora la bendición sobre la predicación y exposición de tu palabra. Que tú nos des la gracia, Señor, para tener un corazón, para poder recibir tanto tus exhortaciones como el ánimo y aliento que tú tienes preparado para tu iglesia en el día de hoy. Te pedimos la glorificación de tu propio nombre y que esto, Señor, vaya acompañado de la santificación de tu iglesia. Por los méritos de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Hermanos, es verdad, es cierto que en la vida, en nuestras vidas, hay tiempos y momentos en que nosotros experimentamos o pasamos por ciertas luchas, por ciertas dificultades, por ciertos llamados baches donde nosotros sufrimos. Las fuerzas simplemente se nos van. Por medio de esas circunstancias, nosotros sentimos que es tan pesada la carga, es tan pesada la condición, que parece que nosotros no podemos dar ni un paso más en el momento que estamos pasando. A veces nos vienen situaciones por sorpresa. Hoy estamos de una manera, de repente la situación cambia y estamos de otra manera. Parece que de repente estamos en paz y al día siguiente hay un caos en nuestra vida por alguna situación particular que se nos ocurre. Puede ser que nos quedemos sin trabajo y nos llenemos de duda y nos preguntemos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a continuar? ¿Cómo va a ser el sustento ahora de mis hijos, de mi familia? Quizás te sobrevenga una enfermedad que ataca nuestro cuerpo de manera inesperada. Que vayas al médico por una cosa y de repente te dan un diagnóstico de algo que tú no te esperabas y parece ser grave y tú tienes que comenzar a tratar aquello. A veces no sabemos cómo lidiar con esas cosas que vienen de repente. O incluso problemas familiares que tenemos nosotros, que también tienen ese poder de sacar nuestro suelo y no nos permiten pisar sobre un terreno firme para que podamos seguir adelante y nos vemos hundiéndonos como Pedro se hundió en el mar. O las luchas están por todas partes, vienen de cualquier lugar, vienen de cualquier parte. Nosotros siempre estamos enfrentando de una forma u otra momentos de luchas y a veces ellas son mucho más intensas, a veces ellas vienen con muchas más fuerzas hasta el punto de desesperarnos, incluso por nuestra propia vida. El apóstol Pablo habló de eso en un momento en su vida, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8. Él escribió, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar nuestra vida. La naturaleza de la tribulación que Pablo estaba enfrentando o enfrentó allí en Asia era de gran desesperación, hasta llegar al punto de dudar entre la vida y la muerte. Situaciones
como estas han pasado los apóstoles, hombres que han podido estar caminando con Cristo. Así que tienen que ser situaciones reales, ¿verdad? Elías, por ejemplo, el profeta Elías, él cuando pasó por aquel tormento, al ser perseguido por aquella malvada mujer Jezabel, Elías pidió para sí mismo la muerte ante Dios. En 1 de Reyes capítulo 19, versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es como si él estuviese diciendo: Señor, después de todo lo que yo hice, después que yo enfrenté a esos 400 profetas de Baal, después que el Señor hizo llover fuego del cielo, después de esto todo debería arreglarse, debería estar mejor. Las cosas deberían estar bien en Israel, pero nada cambió. Nada cambió, al contrario, después de la victoria en el Monte Carmelo contra aquellos 400 profetas de Baal, Elías tuvo que huir al desierto porque esta tal Jezabel quería matarlo. Y es en ese momento que Elías se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, él le dijo al Señor: basta ya, quítame la vida, no tengo ánimo, ya no tengo fuerzas, ya no tengo ganas de continuar, yo soy el último de los profetas y encima me quieren matar. Sabemos nosotros que Dios luego tuvo que enseñarle a él que él ni era el último de los profetas ni el último de los santos, y que el plan de Dios continuaba adelante con Elías o sin Elías. Pero es una realidad, hermanos, que cuando nosotros pasamos por el momento de la tribulación o por el momento de la prueba, muchas son las veces que el pensamiento que viene a nuestra cabeza es más o menos lo que leemos en ese versículo 27 del capítulo 40 de Isaías, que es precisamente lo que los israelitas estaban hablando o pensando en sus corazones. Ellos dijeron: mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Otra traducción dice: ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Qué cuestionamiento era este que se estaba haciendo el pueblo ante Dios? Básicamente el pueblo estaba diciendo lo siguiente: Dios se olvidó de nosotros. Dios se olvidó de nosotros. Dios nos abandonó definitivamente. No hay otra explicación. A esta conclusión habían llegado ellos. Dios nos abandonó y ya no está más preocupado por nosotros. ¿Por qué ellos estaban haciendo este cuestionamiento? ¿Por qué ellos estaban con esa sensación desesperada de que ya no había más solución para ellos en la situación en la que estaban? Porque el propio Dios se había olvidado de ellos. Lo que está haciendo el profeta Isaías aquí en este pasaje, hermanos, es previendo, y esto es importante saberlo, la época del exilio que vendría 200 años después de este momento en el cual él está escribiendo estas cosas. Sería cuando Israel, Judá, en este caso Jerusalén, perdería la tierra, perderían el templo, perderían la ciudad, perderían sus casas, y toda la nación sería llevada en cautiverio, en esclavitud, hacia otra nación, hacia la nación de Babilonia. Y allá ellos permanecerían debajo del yugo de Babilonia, bajo el poder del imperio de esa superpotencia de la época, del reino más poderoso de la época, que sería el imperio babilónico. Y ante esta fragilidad del pueblo, porque prácticamente Nabucodonosor no tuvo ninguna dificultad para poder conquistar la tierra de Israel, meterse en Jerusalén, fue una conquista relativamente fácil al lado de otras conquistas que estuvo Nabucodonosor, que fueron quizás un poco más difíciles porque le tomó más tiempo, pero en Jerusalén no. Nabucodonosor llegó, simplemente él impuso su poderío, impuso así sus armas de guerra, su ejército, derrumbó la ciudad, derrumbó los muros, derrumbó el templo, saqueándolo así y llevándose todo lo que había dentro del templo, y se lo llevaron a Babilonia. Y no solamente se llevó las cosas, no solamente se llevó las pertenencias, sino que también se llevó al propio pueblo. Porque una cosa es que te saqueen y se lleven tus pertenencias, pero otra cosa es que se lleven a tus hijos e incluso a ti mismo en esclavitud. Entonces surgió un cuestionamiento dentro del pueblo de Dios. Y el cuestionamiento era:
o Dios no es tan poderoso como nosotros pensábamos, o Él se olvidó de nosotros. O una de dos. O Él no está más preocupado con nosotros, o Marduk, que es o era el dios babilónico, es más fuerte y más poderoso que Jehová. Por ver cómo Babilonia llegó de la manera que llegó, con el poder que llegó, y arrasó con nosotros de una manera tan fácil. Y derrotó al pueblo de Yahvé, demostrando así que Yahvé es un dios inferior al dios babilónico. O, si Dios es ese Dios todopoderoso, que dice que es, pero simplemente se olvidó de nosotros, nos abandonó, dejándonos a merced de todos nuestros enemigos. Hermanos, sea este primer pensamiento, o sea el segundo pensamiento que se planteó el pueblo, es decir, cualquiera de estas dos alternativas de razonamiento nace y da lugar a partir de una reducción del tamaño de Dios. De alguna manera, en la mente de alguien que hace esta pregunta, su deducción es: ¿Dios se disminuyó? ¿O Dios se encogió? Y para esa persona el tamaño de Dios se empequeñeció, simplemente se redujo, porque esa persona llega a pensar que hay otro Dios que es más fuerte, otro Dios que es más poderoso, o simplemente pierde crédito porque ya no está preocupado por mí, simplemente me ha dejado. Este Dios tiró la toalla con nosotros y desistió en continuar lidiando, tratando y trabajando en mi vida. Ambas posiciones disminuyen el tamaño de Dios. Por eso el capítulo 40 de Isaías comienza básicamente intentándonos ayudar a entender, y esto es imposible, será imposible porque aún así que nos ayuden a intentar entender algo como esto, nadie puede entender el tamaño de Dios. Y es lo que va a tratar de hacer el profeta. ¿Cuál es el tamaño de Dios? ¿Cuál es el tamaño de Dios? ¿Cuán grande es Dios? El Dios bíblico, el Dios de Israel, el Dios de los cristianos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuán grande es? Y aquí tenemos un problema, porque es imposible intentar medir el tamaño de Dios. Es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque para que nosotros sepamos el tamaño de alguna cosa, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos instrumentos de medida, ¿verdad? Instrumentos de mediciones para poder calcular y saber el tamaño de algo. Nosotros sabemos el tamaño de las cosas, nosotros podemos definir el tamaño de ciertas cosas porque tenemos instrumentos para poder medir esas cosas. Entonces nosotros tenemos un metro, por ejemplo, y con ese metro nosotros podemos decir, bueno, esto mide 15 metros, esto mide 40 metros, aquello otro mide 50 metros, y así nosotros tenemos una noción de lo que mide ciertas cosas. Cuando una cosa ya es demasiado grande, nosotros comparamos esa cosa con algo que es también muy grande, para poder tener una noción del tamaño de eso que nosotros queremos saber lo que mide. Entonces decimos que la figura A es menor o mayor o del mismo tamaño que la figura B. Entonces nuestras unidades de medidas, ellas son comparativas. Nos sirven para poder comparar y saber lo que miden las cosas. Nosotros tenemos que comparar una cosa con otra para saber el tamaño de esa cosa. Pero ¿cómo hacemos eso con Dios? ¿Cómo podemos medir a Dios? Miren lo que dice el versículo 25, donde el propio Dios es quien cuestiona. Él dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Quién o qué cosa ustedes colocarán a mi lado para que tengáis una noción de mi tamaño? ¿A qué cosa me asemejarán? Dios había preguntado esto en el versículo 18 también, cuando dijo: ¿a qué pues haréis semejantes a Dios y qué imagen le compondréis? ¿Qué es lo que van a poner al lado de Dios para tener una noción del tamaño de Dios? ¿Qué metro van a usar? ¿Qué unidad de medida ustedes van a usar? Simplemente no existe. No existe esos comparativos. Entonces, ¿cómo saber cuál es el tamaño de Dios? Y de manera muy lejana,
Y de manera muy desigual, por supuesto, este pasaje hace algunos ejercicios. Estos ejercicios comparativos son hasta poéticos, se podían decir, porque el objetivo no es darnos una noción de Dios, sino que el objetivo es decir, no se puede medir. No existe unidad de medida, no existe instrumento para poder comparar a Dios. Es a eso lo que nos tienen que llevar estas medidas que vamos a ver ahora. Pero el profeta dice, vamos a usar algunas medidas de comparación, vamos a usar algunos metros para que tengamos una noción del tamaño de la grandeza de Dios. Entonces él comienza en el versículo 12, si tú me acompañas en la lectura, y veamos cuáles son las posibilidades para tener una noción de Dios. Y la primera pregunta que hace es, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Qué es el hueco de la mano? Niños, ¿qué es el hueco de la mano? Se le llama la concha de la mano. ¿Cuánto agua tú crees que podrías almacenar en la concha o en el huequito de tu mano? ¿Cuánta agua tú crees que puedes poner allí? Esa agua que tú juntas en tu mano daría para almacenar tu sed durante un día, quizás. ¿Para sobrevivir un día? Seguramente no, ¿verdad? Podríamos estar hablando de algunos mililitros, quizás, de agua quepa en el hueco de la mano de una persona. Y aún así se nos escapa, ¿verdad? Difícil sostenerla allí, se nos va. Esta es una medida de comparación interesante si la usamos para comparar a Dios. En el hueco de la mano de Dios dice que cabrían las aguas. ¿Qué son las aguas? Las aguas son todas las aguas. Todas las aguas. Y hay un poco de agua en los océanos, ¿verdad, hermanos? En los mares, en los ríos, en las nubes, caudales y caudales hay de aguas subterráneas. Los dos polos de la tierra, ¿cuánta agua congelada hay allí? Dicen que 2/3 de la tierra es agua. ¿Cuánta agua hay en nuestro planeta? Y toda ella cabe en el hueco de la mano de Dios. ¿Será que Dios es grande? Pero el profeta va a hacer algunas otras mediciones de comparación. Sigue diciendo el versículo 12, que midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Palmo es una unidad de medida judaica, la cual ocupa alrededor de 20 centímetros quizás, lo que puede ocupar el palmo de tu mano, del pulgar al meñique. Nosotros medimos a veces cosas con palmos, pero cuando medimos cosas con palmos solemos medir cosas pequeñitas, ¿verdad? Cosas que ocupan 2 o 3 palmos como mucho. Nosotros a veces medimos cosas con los palmos. Si necesitaban una medida un poco mayor, los judíos usaban un codo, que es otra medida, que es la medida que se ocupa desde el puño de la persona hasta el codo. Es otra unidad de medida. Cristo decía, hablando acerca del afán, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Así está hablando de una medida de unidad. Un codo sería quizás 2 palmos, ¿verdad? Pero ¿para qué usaríamos la unidad de medida de palmos? Quizás para medir una mesa pequeña. Quizás para medir un púlpito como este, donde se nos ocupen quizás 3 palmos. Pero no usaríamos la medida de palmos para medir quizás esta iglesia, ¿verdad? ¿Cuánto tardaríamos para medirla con nuestros palmos? Sino que usaríamos una medida más grande, por ejemplo, 1 metro o una cinta métrica. Así que para medir el tamaño de algo en palmos no puede ser más de 2 palmos, porque si supera eso ya tendríamos que usar una medida más grande, quizás un codo. ¿Cuál es el tamaño de los cielos? ¿Cuál es el tamaño del universo? ¿Hasta dónde llega la infinidad de las estrellas? ¿Cuánto mide eso? Los más sofisticados telescopios de los hombres no alcanzan a poder calcular el tamaño del universo. Dice que Dios lo mide apenas con 2 palmos. Dios hace así y midió el universo entero.
Y si fuese más, por supuesto, Dios usaría un codo, pero no así. Dice que lo mide con un palmo. Dios consigue medir el tamaño del universo con 2 palmos. Claro que eso, hermanos, no es algo literal, ¿verdad? Pero como hombres finitos que somos, te da una idea quizás del tamaño de Dios. Porque tal vez tú estás cometiendo una equivocación al rebajarlo o al disminuir el tamaño de Dios al decir, a mí me parece que Dios se ha olvidado de mí. Pero el profeta continúa usando algunas unidades de medida, absurdas, claro. El versículo 12, lo hemos leído, que midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, dice. En otra traducción, dice, con 1/3 de medida calculó él el polvo de la tierra. Algunos comentaristas dicen que la unidad de medida que usa aquí el profeta es un recipiente pequeño. Es un recipiente pequeñito que lo usaban las mujeres para guardar cierta especie muy cara allí dentro. Y por ser muy cara, no llegaba ni siquiera a llenar ese frasquito, ese recipiente pequeño, sino que ponía 1/3 de lo que ocupaba ese recipiente. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. Lo que quizás cabería si nosotros juntásemos un poquito de polvo con 3 dedos, ¿verdad? Esa cantidad. Es lo que utiliza Dios para medir la tierra. El tamaño de la tierra. Dice que Él pesa en balanzas los montes y los collados. Aquí está hablando de una balanza minúscula. Una balanza que suele ser utilizada por los que venden oro y trabajan con el oro, donde cada partícula de oro es importante no perder porque vale dinero. Entonces se usan balanzas muy pequeñitas para poder pesar esas partículas de oro. Dice que Dios tiene una balanza de este tipo para medir las montañas de la tierra. O Él guarda toda la tierra de nuestro planeta en un pequeño frasquito. E incluso no lo llena. 1/3 de la tierra está allí. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo. ¿Qué unidad de medida va a intentar usar para conocer mi tamaño, para conocer mi grandeza, para conocer mi poder? ¿Qué medida de unidad tú vas a usar para conocer los propósitos de Dios o los planes de Dios? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Será que ustedes me aconsejaron a mí? ¿Será que yo estoy siguiendo los planes de ustedes entonces? Dice el versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Dios necesita de nuestro consejo, hermanos. Dios necesita de personas que le traigan a Él algún tipo de información para que Él pueda obrar de una manera mejor o peor. Necesita Dios de nuestra ayuda para poder hacer algo. Hermanos, ¿cuál fue siempre el problema de Israel? ¿Cuál fue siempre el problema de la nación de Israel? El problema siempre de Israel fueron las mismas naciones. Las mismas naciones siempre fueron los problemas al pueblo de Israel. Ellos habían perdido la guerra y Jerusalén estaba totalmente destruida. Ese era el panorama. Porque Babilonia había destruido todo, absolutamente todo. Entonces ahora ellos tienen una medida interesante. Porque ahora ellos saben lo que es una gran cosa. Ahora ellos pueden tener algo grande delante para poder comparar con Dios. ¿Qué era algo grande para los judíos en los años 586 a.C.? Babilonia. Babilonia era algo grande ante Israel. Ahora ellos tomaron conciencia de una cosa grande. Porque incluso ellos pensaban que ellos eran una nación grande cuando Israel era una nación insignificante. Pero cuando Babilonia llegó, con todos aquellos caballos, con todos aquellos carros de guerras, con todo aquel ejércitos, las catapultas, aquellas máquinas que tenían ellos para destruir, destrozar, ahí ellos percibieron lo que es ser grande realmente, lo que era ser poderoso ante ellos.
Y cuando fueron arrasados o arrancados de la tierra para ser llevados para Babilonia, imagínate cuál fue la sorpresa de ellos cuando llegaron a Babilonia. Que vivieron toda su vida en una pequeña nación, en una pequeña ciudad. Cuando ellos entraron a Babilonia y vieron aquella inmensa ciudad, cuando fueron llevados cautivos, con toda esa cantidad de gente, con todos esos jardines suspensos, que era la séptima maravilla del mundo antiguo, dicen. Ahora los judíos tuvieron noción de lo que es realmente ser grande, de lo que es realmente el poder, de lo que es ser invencible. Pero Dios dice, vamos a utilizar entonces esa medida que ustedes tienen, esta unidad de medida que ustedes ahora tienen, vamos a utilizar ese metro que ustedes tienen, Babilonia. Yo voy a compararme aquí por un momento con esas naciones entonces, con esa nueva unidad de medida que tienen ustedes. Dice el versículo 15, he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo. Aquí la idea es, tú tienes un cubo de agua y por alguna situación el cubo de agua transpira, se condensa por fuera y tú ves esa gotita de agua que escurre de abajo hacia arriba hasta llegar abajo. Una gota de agua, una simple gota de agua. Eso es lo que las naciones, eso es lo que las superpotencias, Babilonia, Nabucodonosor, eso es lo que son delante de mí, dice el Señor. Una gota de agua. Aquellos que ustedes ven como algo grande, inmenso, para mí es una gota de agua. Pero lo interesante aquí es que parece que el profeta está descontento con esta descripción. Y es como si dijera, espera, yo creo que exageré, creo que estamos exagerando. Es menos que una gota. Una gota es demasiado grande. Si quieren comparar a Dios con las naciones, no usen una gota de agua como medida, porque es muy grande. Vamos a reducir el tamaño de las naciones para poder comparar mejor a Dios. Y él dice, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y el profeta dice, bueno, ahí parece que mejoró. La idea aquí es un grano de arena. Un grano de arena, mucho más pequeño que una gota de agua. Un granito de arena, puesto en la balanza. Aquí Dios, por un lado, y por otro lado las naciones, como un granito de arena. Ahora sí, parece que estamos bien. Pero Dios sigue diciendo, no, todavía no está correcto todavía esta medida de comparación. Las naciones todavía están muy grandes si la comparan conmigo. Entonces vamos a reducir el tamaño un poco más del tamaño de esta nación, de estas naciones. Y él dice, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. La idea aquí es polvo fino, un polvo fino. Es decir, tú coges ahora ese granito de arena y lo machacas de tal manera enteramente y se quedó como un polvo fino, finito, que se lo puede hasta llevar el viento. Ahora sí, quizás mejoró. Ahora da para tener una noción del tamaño de Dios con esta medida de comparación. Pero el profeta sigue inconforme. Él todavía no está bien, todavía está deseando o viendo esto como algo demasiado grande. Dice el versículo 17, como nada son todas las naciones delante de él. No Babilonia, no Asiria, no solamente Roma, o Estados Unidos, o Rusia, o Japón, o Alemania, o la China de hoy, sino todas las naciones son como nada delante de él. Quita la gota, quita el grano de arena, quita el polvo fino. Se queda nada, vacío, cero. Eso es lo que es todas las naciones comparadas conmigo, dice Dios. Ahora sí tenemos una unidad de medida. Pero el profeta sigue insatisfecho. Creo que eso todavía es mucho. Porque nada todavía es mucho. Nada es demasiado, si es que lo vamos a usar como una medida de unidad para compararlo con Dios. Nada es demasiado. Nada es mucho. El profeta dice,
y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Menos que nada. ¿Existe eso? Por eso él termina diciendo, y que lo que no es algo que ya no existe. No es. Que no es. Cuando se comparan las naciones con Dios, ellas simplemente no existen. Ahora creo que no hay manera de disminuir más las naciones para compararla con Dios. Hermanos, ¿cuál es el tamaño de Dios entonces? Por eso el versículo 18 pregunta, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? ¿Qué medidas de comparación son las que tienen? Cuando nosotros entendemos esto, entonces es cuando podemos percibir, hermanos, que la idolatría es una tremenda locura. Y él pasa a explicar esto de manera sarcástica, irónica, incluso a partir del versículo 19. Él dice, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Lo que está diciendo aquí es, ¿cuánto trabajo tiene esta gente? ¿Cuánta gente se necesita para formar un ídolo? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuántos materiales? Oro, plata, madera, soportes, cadenas, para poder crear un Dios, para poder crear un ídolo, un ser que los ayuda. Pero ese ser precisamente que los va a ayudar no se puede mantener solo en pie. Hay que hacerle un soporte para que no se caiga, para que se mantenga en pie. Y Dios dice, ¿ustedes tienen la osadía de compararme con eso? ¿Ustedes me pondrán al lado de algo semejante? Dice el versículo 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos. Como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Aquí está diciendo que todos los hombres, los más poderosos entre los hombres, toda la vida del ser humano, el más noble hombre, el más poderoso, el más sabio, dice Dios, son hojarasca. Son como paja que se lleva el viento. Dice el versículo 25, entonces, ¿a qué pues me haré semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó las cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El Señor hace salir todos los días todo el ejército de sus estrellas en el firmamento, en el cielo. Y no falta ninguna de ellas, como un jardín de infante, como quien pasa lista. Fulanita, aquí estoy, presente. Menganita, presente. No falta ni una de ellas. Todas responden a la voz de Dios. Dios está diciendo, si yo soy el Dios incomparable, si yo soy el Dios que no necesito de consejos de nadie, si yo soy el Dios que comando los cielos y la tierra, que controlo las estrellas, que controlo el universo entero, si yo soy ese Dios, entonces necesitas cambiar tu opinión con respecto a mí. Y entonces se vuelve a la primera pregunta del inicio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Aquí hay un factor que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Cuál es ese factor, hermanos? Es el factor Dios.
Es el factor Dios, el factor grandeza de Dios, grandeza de los planes de Dios. La mayoría totalmente incomprensible para nosotros. Nosotros nunca vamos a comprender absolutamente todas las cosas, son incomprensibles. El Señor dice, mucho más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Nosotros no entenderemos ni los pensamientos ni los caminos de Dios. Pero una cosa sí podremos entender y creer, que ese Dios nos ama. Ese Dios nos ama y decidió voluntariamente cuidar de nosotros hasta el final. Hasta el final, y decidió ir con nosotros en todo nuestro peregrinar hasta llegar a su ciudad. Ese Dios decidió encarnarse y hacerse hombre, decidió habitarse entre nosotros. Ese Dios decidió cargar con nuestros dolores, cargar con nuestras enfermedades. Él decidió cargar con todos nuestros pecados. Y si Él cargó con todo eso, Él también puede cargar con nuestras vidas ahora y hasta el fin. Dice el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Hermanos, alguien que puede guardar todo el agua del mundo en el palmo de su mano, alguien que puede medir el universo entero solamente con 2 palmos, alguien que pesa los montes con una balancita de oro, es obvio que no se puede cansar. Es obvio que no se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Está diciendo que este Dios no está limitado en su fuerza, ni está limitado en su entendimiento, ni en su conocimiento. Cuando tú dices Marduk o cualquier cosa o situación que tú estés pasando en tu vida es más fuerte, significa que estás limitando entonces el poder de Dios. Cuando tú dices, Dios no sabe lo que está sucediendo con nosotros, entonces lo que estás haciendo es limitando el conocimiento y el entendimiento de Dios. Y desde el versículo 29 al 31 describe lo que sí este Dios puede hacer. Y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán águilas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Dios, parece que a Dios le gustaran las causas imposibles, ¿verdad? Como que a Dios les gustara tomar decisiones límites siempre. No es que la persona del texto que está hablando aquí, el profeta, está más o menos cansada. No es que está un poco desgastado por el camino, por alguna situación, no. Es alguien que ya no tiene vigor. Es alguien que es un tipo de persona que ya no puede hacerse de ninguna manera con ninguna fuerza. Y a este tipo de persona Dios dice, yo te puedo hacer fuerte. Yo te puedo devolver tu fuerza. Hermanos, Jerusalén era un escombro de piedras. Israel era una nación totalmente arrasada. El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia sin ninguna, la más mínima posibilidad humana hablando de volver a revertir su situación. Y de la noche al día Dios dice, se acabó. Ya es tiempo de volver. Se acabó los 70 años, se acabó el tiempo de esclavitud en Babilonia. ¿Y cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios iba a revertir esa situación? Dios iba a usar a Ciro el Grande, el gran emperador de Siria, y Dios le dice, Ciro, toma un papel, toma un lápiz y escribe lo que yo te diré. Que el pueblo de Judá retorne a Jerusalén. Y es más, que retorne con todos los utensilios que saquearon de mi templo. Y más, no volverán sin dinero, sino que tú financiarás todo el retorno de mi pueblo. Y aún más, ¿quieren construir un nuevo templo? Tú vas a financiar esa construcción. Hermanos, ¿de dónde vino eso? ¿De dónde vino eso? Eso vino de la bondad del corazón del rey, el rey Ciro. No, hermanos, eso vino de la soberanía de Dios.
de aquel que dice que todo lo que sucederá, sucederá, de aquel que dice que todo lo que Él dice se cumplirá al pie de la letra, porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios soberano. No se necesitó ni una guerra, ni una batalla, ni siquiera se perdió una sola vida. Y Dios cambió absolutamente todo aquello que Babilonia había hecho con un único decreto de ese emperador. Eso es lo que significa hacer fuerte al cansado y multiplicar las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, y aquí está la palabra más importante de este texto, esperar. Esperar es confiar. Esperar no es anticipar a Dios. Esperar no es poner condiciones a Dios. Si el Señor me da esto, entonces yo haré entonces aquello. Si el Señor me da lo que yo quiero, entonces yo comenzaré ahora a caminar como el Señor me pide. Si el Señor me quita esta carga, entonces yo tendré contentamiento y comenzaré a responder. Hermanos, no se negocia con Dios. Con Dios no se negocia. ¿Saben por qué? Porque su gracia es infinita. Su gracia es infinita, no hace falta negociar con Dios. Esperar no es hacer exigencias. Esperar es decir, solo Dios es el que sabe lo mejor para mí. Eso es esperar. Solo Dios, que consigue poner todas las aguas en el hueco de su mano, que mide todo el universo con un solo o con 2 palmos, que no necesita de consejos ni de nadie que le informe nada, que todas las naciones del mundo son menos que nada a su lado, solo Dios es simplemente incomparable. Esperar es confiar en que Él sabe lo que está haciendo, que Dios no perdió el control del universo, porque las estrellas siguen respondiendo a su llamado todas las noches. Dios no perdió el control del universo simplemente porque ha surgido un problema en mi vida, simplemente porque hoy el sufrimiento vino a golpear mi puerta. Dios continúa siendo el Dios todopoderoso que puede hacer que el cansado tengan fuerzas otra vez. Otra vez. Y como nosotros, hermanos, no somos judíos, sino que somos cristianos, debemos recordar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Palabras muy parecidas a estas palabras de Isaías. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que estáis cansados y sin fuerzas, que yo los haré descansar. Yo tengo fuerzas nuevas para ustedes. Yo tengo un alivio nuevo para ustedes. Venid a mí. Esperad en mí. Y Él es el único que puede darnos este tipo de fuerzas. ¿Saben por qué? Porque Él mismo es quien llevó nuestras cargas. Porque Él y solo Él es el que cargó con mis y tus pecados. Él cargó con nuestros dolores y con nuestras enfermedades. Y aquel que cargó con todos nuestros males puede también, hermanos, aliviarnos en la situación en la que nosotros estamos pasando ahora. Y darnos una fuerza espiritual que jamás nosotros pensaríamos que podríamos volver a tener. Cuando estamos pasando por una situación así, lo último que pensamos es que vamos a volver a estar como antes, ¿verdad? Que esto no hay manera, yo no volveré a tener lo que tenía antes, no volveré a sentir, no volveré a estar adorando a Dios como antes. Él es el quien nos preserva hasta final del camino, hasta que la tribulación pasare, porque un día la tribulación pasará. Las tribulaciones suelen suceder así. Ellas vienen, dura su tiempo y se van. Pero si no pasa, si la tribulación no pasa, ya no será así en la eternidad, porque en la eternidad sí pasará. Y mientras tanto, hermanos, en esta vida, nosotros siempre tendremos nuestras fuerzas renovadas de parte de nuestro todopoderoso Dios. Y Él no se olvidó de nosotros. Su poder no se ha flaqueado.
Él no se ha cansado de nosotros, sino que su obra es activa en el corazón de cada uno de sus hijos en todo momento. Y esa prueba que tú puedes estar pasando, esa lucha que tú puedes estar teniendo, esas tentaciones, esas flaquezas, esos deseos que te invaden de tal manera que te hacen dudar del poder y del amor de Dios, piensa en el tamaño de Dios. Piensa en el tamaño de Dios. Y así tú te pondrás a los pies de Él, a esperar en Él, porque tú necesitas de Él. Necesitamos de Él. El Señor bendiga su palabra en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras luchas, para que el Señor sea reconocido en medio de su pueblo como el Dios Todopoderoso. Vamos a orar al Señor.